Buenas tardes, mi nombre es Fernando Jiménez, soy médico intensivista del Hospital del Norte y con mucho agrado quisiera presentar el tema de manejo de la vía aérea en paciente politraumatizado. En primer lugar, agradecer a todos los organizadores de este maravilloso curso. Me siento muy feliz de poder formar parte de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y asimismo dar la oportunidad de ser uno de los representantes para este curso, ¿no? Ingresando al tema, es muy importante conocer algunos conceptos generales, los cuales nos van a ayudar en el tema como tal, ¿no? Primero, ¿qué es una vía aérea difícil? Nos dicen que una vía aérea difícil es una situación en la cual un médico entrenado, experimentado, experimenta una dificultad para ventilación con mascarilla facial o para la intubación o ambas. En mucha literatura nosotros vamos a encontrarla como el SICO, que es un acrónimo en inglés que significa Can't Intubated, Can't Oxygenated, que no se puede intubar ni se puede oxigenar. Es uno de los escenarios más críticos en los cuales tenemos que estar capacitados y resolutivos mediante el entrenamiento como este maravilloso curso. La laringoscopía difícil es la imposibilidad de visualizar las estructuras de las cuerdas bucales después de los múltiples intentos de laringoscopía convencional. Importante resaltar que los porcentajes de laringoscopía difícil en un paciente politraumatizado van del 2 al 8% y en la vía aérea difícil del 7 al 10% en un paciente politraumatizado. ¿Qué es la intubación difícil? Es la intubación traqueal que requiere múltiples intentos en presencia o ausencia de patología traqueal. En el paciente politraumatizado, el 1.8 al 3.8% de los pacientes presenta una intubación difícil, por lo cual es un tema totalmente relevante para poder capacitarnos con la mayor frecuencia posible. Estas imágenes son pues el terror de nosotros en medicina de urgencias, en terapia intensiva o en algún acto de primera instancia médico, en los cuales pues podemos evidenciar a la izquierda un paciente politraumatizado con una vía aérea difícil, con múltiples intentos de intubación, que ya tiene una vía quirúrgica presente, con imposibilidad de oxigenación y es potencialmente mortal. Y al otro lado vemos un paciente anatómicamente difícil de intubar. Es así que tenemos que tener predictores y una secuencia para poder analizar lo mismo, ¿no? Ahora bien, en cuanto al manejo de la vía aérea, es importante decidir a quién vamos a intubar o a quién vamos a ventilar. Si bien las recomendaciones nos dan ciertos parámetros importantes como un déficit del estado neurológico, inestabilidad respiratoria, medidas de protección de vía aérea y una intubación crash en un paciente con parada cardiorrespiratoria, una de las más importantes es la protección de la vía aérea en un paciente politraumatizado. Es importante destacar que la presencia de politrauma es de muchas causas y a veces nos olvidamos de una de las más importantes, que sería el estado de choque. Tradicionalmente el estado de choque se ha definido como un estado de hipoperfusión sistémica y mediante los nuevos artículos que hemos podido destacar desde el 2013, el profesor Vincent ya publicó un escrito en el New England Journal of Medicine, en el cual define como una situación clínica de falla circulatoria con una inadecuada utilización de oxígeno celular. Es así que él propone una terapia VIP para todos los pacientes en cualquier estado de choque y potencialmente cualquier paciente politraumatizado, como la definición lo destaca, es un paciente con riesgo de muerte. Es así que este mnemotécnico de salvataje de un paciente en cualquier tipo de choque circulatorio nos verifica que uno de los puntos principales de la terapia VIP, que es la ventilación y la administración de oxígeno,
La I es la infusión de líquidos, y la PAM, que es bomba, que es la administración de vasoactivos, todo intentando interrumpir este círculo vicioso que es la tríada mortal en un paciente politraumatizado, que se caracteriza por hipotermia, coagulopatía y acidosis. Es así que nos vamos a abocar sobre todo a ventilar a nuestro paciente politraumatizado. Ahora bien, como vimos, la protección de vía aérea puede ser de dos tipos en un paciente politraumatizado. Una temporal, que como vemos son dispositivos supraglóticos o algún otro dispositivo que no es de manera definitiva. Y la más importante, que es la definitiva. Cuando usamos una intubación orotraqueal o algún procedimiento quirúrgico en una protección de vía aérea definitiva. Las indicaciones para esta son distintas en relación a la causa o la etiología del politrauma. Y como vemos, el cuello, los hematomas del cuello y las lesiones traqueales pues predisponen a tener la necesidad de una vía aérea definitiva, así como el estado neurológico, destacando una escala de Glasgow menor a 8, datos de pérdida de reflejo, de protección de vía aérea, inestabilidades respiratorias, hipoxias, uso de músculos accesorios, hipercápnicos, cianosis. Importante descartar primeramente cualquier tipo de neumotórax en pacientes broncoaspirados que ya tienen sangre o contenido en vía aérea, en pacientes quemados o cualquier sospecha de lesión por inhalación que puede causar un edema y obstrucción laringea, y otros como fracturas maxilofaciales e intoxicaciones. Es así que ahí nosotros tenemos que ser perspicaces para elegir qué es lo que vamos a hacer en vía aérea definitiva. O intubamos de forma tradicional o vemos alguna medida quirúrgica debido a la patología de un paciente politraumatizado. Nos abocaremos un poco más a la vía aérea definitiva, y es así que hay consideraciones súper importantes en un paciente politrauma, que creo que es la más importante diapositiva de la presentación, en la cual hay datos epidemiológicos de importancia. Todos los pacientes politraumatizados presentan una lesión cervical entre el 2 al 5%, siendo el 7 a 14% lesiones inestables, las cuales requieren un manejo cuidadoso en la vía aérea. El daño medular asociado en el trauma es generalmente el 14%, sumamente alto, teniendo en cuenta que las estructuras anatómicas lesionadas son los cuerpos vertebrales y se acompañan con un déficit neurológico o una focalización del 60 al 70% de los casos. Y en varios estudios demuestran que el 7 al 28% de los pacientes con traumas requieren un manejo definitivo de vía aérea, es decir, o intubación o alguna medida quirúrgica para mantener la vía aérea permeable. El 9.9% de los pacientes de trauma que se ha visto en los estudios en la India, en las guías, que es el trauma que requiere una intubación temprana, es decir, menos de las 2 horas de la llegada al centro de trauma. Es así que la importancia de las consideraciones en vía aérea definitiva en un paciente politraumatizado están en relación a la protección de las lesiones cervicales. Como bien las guías la ATLS de la 11ª edición nos verifica, es mejor mantener una tracción mandibular y no así la maniobra de olfateo o la triple maniobra. Es mejor tener siempre un acompañante que pueda tener y fijar la columna cervical, y nosotros hacer esta maniobra solamente mandibular. Y como bien dice el ATLS, debido a todas las acciones potenciales requieren un movimiento del cuello. La restricción del movimiento de la columna cervical es necesaria en todos los pacientes con trauma en riesgo de lesión medular, hasta que no sea excluida adjunto con rayos X o una evaluación clínica importante. Ya hablando de la vía aérea definitiva, nosotros en todo paciente politrauma consideramos un paciente con estómago lleno, y lo cual decidiendo una intubación orotraqueal tenemos que seguir los pasos de secuencia rápida, que los vamos a resumir rápidamente porque hay un tema específico, recordando las 7 P's. 1, con la preparación del escenario en general, examen físico, la monitorización, recordando el mnemotécnico SOFAME con succión de oxigenación,
los fármacos, la vía aérea, monitorización y el equipo, que es importante tener todo el equipo adecuado porque una maniobra de intubación es lo más riesgoso que existe. En este punto es importante destacar los factores predictores que la TLS nos renombra el mnemotécnico LIMON, que significa en inglés la evaluación visual, que no es lo mismo un paciente flaquito a uno obeso, la evaluación del 332, que es en relación rápida al diámetro de apertura oral, el tiro mentoniano y otras. El Mallampati, que en realidad es una clasificación que debería hacerse en paciente despierto o en sedentación, así que no es muy evaluable. En cuanto a la obstrucción de vía aérea, que es fundamental, y la movilidad del cuello, que en todo paciente politraumatizado suponemos que tiene algún tipo de lesión cervical. Si esta clasificación es alta, nosotros tenemos que pedir ayuda a un experto para poder disminuir las complicaciones de este acto. Aquí tenemos una imagen de la distancia tiromentoniana, que nada más que se la mide con 3 dedos, la apertura oral que la pueden hacer igual para clasificar y poder tener mayor seguridad a la hora de intubación. Una vez pasada este periodo, hay que preoxigenar al paciente con la desnitrogenización. Esto nos permite tener un tiempo de apnea un poco más prolongado de 3 a 5 minutos con mayor seguridad, administrando oxígeno al 100% y así poder tener más tiempo para poder realizar las maniobras de intubación. La premedicación, que hay que mitigar las respuestas adrenérgicas, es importante, sobre todo intentar paliar el dolor con analgésicos opiáceos en primera instancia. Y podemos usar otro mnemotécnico, que es el LOAD, que significa lidocaína, algún opioide, atropina y desfasiculantes. Desfasiculantes en relación a inicio de dosis mínimas o mitad de dosis de relajantes musculares. En líneas generales creo que es una buena idea usar opioide, en este caso fentanilo, a dosis de 2 a 3 microgramos kilogramo y una lidocaína o 1 miligramo kilogramo peso, para intentar paliar el dolor y tener una menor respuesta adrenérgica ante el momento de intubación. La protección y posición, es importante destacar 3 maniobras. Todos hemos escuchado la maniobra de Selig, que intenta oprimir a 30 newtons el cartílago cricoides, intentando evitar el vómito, pues se ha visto que no tiene mucha evidencia científica, por lo cual está siendo dejado a un lado. La maniobra de Burp y la manipulación laríngea del operador, ambas mejoran la laringoscopía y facilitan la intubación orotraqueal. Todo esto previamente intentando alinear los ejes de la vía aérea para tener una mayor facilidad. Esto no es tan fácil como se ve, depende de muchos factores en el politrauma, pero es importante destacar que hay publicaciones ya importantes multicéntricos en los cuales en las unidades de terapia intensiva en 2016 se vio que una maniobra que se llama la posición de V ha tenido una mejor optimización y menos complicaciones ante la intubación orotraqueal. ¿Qué significa? Elevar la cabecera más o menos a 30 grados y tener la posibilidad de mayor visualización y acomodación de los ejes sin tener que hiperextender el cuello, o ya que es un paciente con potencial riesgo de complicación cervical. Se ha visto que en estos estudios disminuye los intentos de intubación, menor tiempo de intubación y menor capacidad de intubaciones esofágicas. Es así que nosotros queremos siempre disminuir los riesgos en un paciente politraumatizado. Creo que es una buena idea pensar en esta posición para cualquier paciente politrauma. En cuanto a la parálisis de inducción, podemos usar cualquier tipo de relajante muscular. Recomendamos siempre un no despolarizante debido a las complicaciones que puede tener un paciente como politrauma, como rhabdomiólisis, hipercalemia, que es una de las efectos secundarios de la succinilcolina, ¿no? Entonces consideramos un mejor uso de rocuronio o atracurio para la relajación muscular, teniendo en cuenta los tiempos de acción y la inducción. Nosotros, personalmente creo que es una buena idea en un paciente politraumatizado que tenemos datos de choque indirectos o choques ocultos, el uso de ketamina como inducción,
para así no deprimir el estado adrenérgico del paciente. Aquí les dejo el último estudio que está haciendo boga en el uso del etomidato, que si bien no hay en nuestro medio, se está dejando de utilizar debido al riesgo de mortalidad en pacientes sépticos. Pero es una buena idea siempre tener en cuenta estos datos científicos. Ya en el procedimiento de intubación orotraqueal, protegiendo la región cervical, que es lo más importante, nosotros debemos hacer el procedimiento muy cuidadoso, siempre cuidando no lesionar más estructuras que pueden ser potencialmente infectables o sangrantes en un paciente politrauma. Este estudio de 999 pacientes en terapia intensiva vio que el uso del buggy o estilete mejora mucho la intubación al primer intento, así que si es que tenemos la posibilidad de tenerlo, es importante disminuir todos los riesgos en un paciente para manejo de vía aérea avanzada, ¿no? Es así que disminuye las complicaciones y los efectos adversos de la intubación orotraqueal. Así que si lo tenemos hay que usarlo con la mayor frecuencia posible. Ya en la laringoscopía es importante la clasificación de Cormack-Lenier, que es el momento crucial en el cual nosotros vamos a ver la dificultad de la vía aérea. En el grado 1 y 2 hay potencialmente favorable para la intubación orotraqueal a visión directa. Si tenemos laringoscopio fibrolaringoscopio es mucho mejor en el grado 3 o 4, que sería el gol estándar para intentar abordar este tipo de vía aérea difícil. Y por último, la posición y las medidas post-intubación. Es importante la fijación del tubo. ¿Cómo fijamos el tubo? Generalmente hay una fórmula que se llama la fórmula de Chula, que es a 0.1 por la talla en centímetros del paciente más 4, que realmente da un paciente femenino entre 19 a 22 centímetros y un paciente masculino más alto de 22 hasta 24. Es una medida para tener en cuenta en la profundidad, en la medida desde los incisivos centrales. El tamaño del tubo es súper importante diferenciar. Nosotros intentamos siempre usar en varones de 8, 8,5 y en mujeres de 7 a 7,5. Así evitamos complicaciones como retenciones de CO2 por usar tubos más delgados, pero dependiente de la necesidad del paciente politrauma. El gol estándar para identificar que está en vía aérea es importante destacar los dispositivos de detección de CO2 que pueden ser colorimétricos o pueden ser ya pues de ETCO2, que tiene una indicación 2A en las guías para el uso y ver si está en vía aérea como gol estándar. Hay otros detectores de esofágicos que no los encontramos en el medio y la pulsioximetría, que es importante destacar que un paciente con hemoglobina menor a 5, que tiene hipotermia, no son muy fidedignos para dar una saturación adecuada. Ahora bien, es importante destacar que desde el 2014-15 ya el JAMA nos publicaron un informe especial en el cual se está añadiendo ya el quinto pilar de la examinación del paciente. Un paciente con inspección, palpación, percusión, auscultación es lo que siempre nos han enseñado desde las facultades, pero es importante el quinto pilar, que sería la insonación. El tener dispositivos, en este caso el boom ahora es la ecografía por los menos efectos adversos que tiene, nos implica que nosotros tenemos que aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a sentir y practicar lo más que se pueda, intentando tener toda la ayuda de la tecnología actualmente. Es así que me tomo la libertad de poner el estudio ultrasonográfico para intubación y confirmación del tubo endotraqueal, que nada más dura 2 minutos para evaluar que tenga el paciente una intubación correcta. Es el protocolo TRUE. Este examen ultrasonográfico es importante destacar que nos dice nos predice la intubación esofágica, teniendo en cuenta que el anillo traqueal tiene una sombra, una ala de cometa, y si encontramos dos, es muy probable, casi en relación más del 80%, que hayamos hecho una intubación orotraqueal, como la ven en la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha se ve una intubación esofágica, porque tiene 2 insonaciones, y esto se puede confirmar una vez intubado el paciente con una ultrasonografía pulmonar,
en una modalidad B, viendo que hay una hipoventilación si el tubo orotraqueal no está en vía aérea. Es decir, tenemos una imagen en líneas francas, ¿no? Y cuando ya hay una recuperación de la ventilación, vemos el patrón en playa y arena, que si hay un sliding pulmonar y nos puede ayudar a facilitar la intubación orotraqueal. Ahora, las guías de vía aérea difícil, la Sociedad de Guía Aérea Difícil planea los puntos A, B, C y D. Importante destacar que hay que seguir estos pasos para tener un mejor avance en la misma. En el plan A y la laringoscopía está buena, hay que intubarlo. Si falla y no se ve la laringoscopía, tenemos un plan B que puede ser el uso de dispositivos supraglóticos y ver qué hacemos. Lo despertamos o continuamos e intentamos intubar o hacer algún procedimiento con un paciente con dispositivos supraglóticos. Si esto falla y tenemos aún datos de hipoxia, hay que intentar todavía ventilar al paciente y ver de despertar al paciente. Si es que no se puede o hay datos de SICO, que sería no poder ventilar, no poder oxigenar ni intubar, el último plan es la cricotiroidectomía de urgencia. En este punto es la última medida de recurso que anatómicamente nosotros tenemos que evaluarla muy bien porque está por debajo de la manzana de Adán o denominado cartílago tiroideo, y es esa marca verde que ustedes la pueden evidenciar, y aquí hay una pequeña técnica de urgencia. Si es que no se puede ventilar ni oxigenar un paciente, nosotros tenemos que ser muy ávidos en poner un escalpelo en ese nivel, rotarlo, tener un dispositivo buggy o estilete, ponerlo adecuadamente y atravesar un tubo endotraqueal que tiene que ser menor a 7. De 6.5 podemos considerar. Una vez que pasa el globo, inflamos, ¿no? Metemos más el tubo y tenemos una vía aérea permeable para ver la posibilidad de intubar. Hay otras medidas de rescate como la intubación JET, que significa nada más poner una bránula número 14-16 en el mismo sitio y poner oxígeno a 15 litros, 4 segundos sí, 1 no. El problema de esto es que solamente es una medida de rescate hasta la resolutiva, que tenemos 45 minutos a 1 hora, porque la concentración de CO2 va a ir subiendo y tenemos más complicaciones, ¿no? Pero es una medida de rescate. Como conclusiones y recomendaciones, considero 5 puntos de importancia que podemos llevarnos a casa. Uno es la importancia del reconocimiento temprano y así garantizar la oxigenación y ventilación del paciente politraumatizado. Como punto 2, la planificación y preparación, según los planes de manejo y guías y protocolos de nuestra institución, estar preparados con los equipos adecuados y dispositivos necesarios para poder realizar este tipo de intubaciones que son imprevistas en un paciente politraumatizado de ingreso rápido. 3. La evaluación adecuada. Es importante la evaluación sistemática de la vía aérea antes de la intubación, así pedir ayuda, tener dispositivos, cajas de vía aérea difícil, fibrobroncoscopios, toda la tecnología que tengamos a mano. Y en el punto 4, usar el protocolo TRUE. Yo creo que solo toma 2 minutos tener la curva de aprendizaje de la ultrasonografía, no es tan difícil y así podemos salvar muchas vidas. Y como quinto punto, el conocimiento y habilidades debe ser reforzado adecuadamente y mantener las habilidades actualizadas, así como lo hace este curso, que nos ayuda a tenernos actualizados y poder brindarle mejor atención a nuestros pacientes. Muchas gracias a todo el curso y bueno, saludos.